El hedor podrido impregnaba el callejón detrás del cabaret, la Flor Negra. Marion, inmóvil entre las sombras, observaba cómo Ethan, el gordo Marshall, salía del local, tambaleándose entre borracho y furioso. El hombre escupió al suelo antes de arrastrar a una esclava adolescente hacia los establos. Marion lo siguió. Dentro, Ethan ya había dejado inconsciente a la muchacha de un golpe. ¿Qué miras, perra?, le escupió a Marion al notar su presencia. Ella sonrió, mostrando demasiados dientes. Te ofrezco algo mejor que esa carne pobre. Ethan la embistió contra la pared de ladrillos con un golpe seco que hizo crujir los huesos. Así te gusta, perra francesa. Escupió mientras le desgarraba el vestido con manos mugrosas, dejando al descubierto su piel pálida y fría. Sus uñas negras la arañaron los senos, buscando en vano hacerla sangrar. Marion se rió, un sonido afilado como vidrios rotos. ¿Eso es todo lo que tienes, cerdo?, provocó, clavándole las uñas hasta la nuca, hasta hacer brotar sangre oscura. Ethan gruñó y le hundió los dientes en los pechos, arrancándole un pedazo de carne que escupió al instante. «Sabe a mierda podrida», rugió, frotándose la boca con el dorso de la mano. Antes de que pudiera reaccionar, Marion le hundió los dedos en los ojos, sacándole los globos oculares con un sonido húmedo y repugnante. Ethan aulló como un animal herido, pero ella le tapó la boca con su propia mano cercenada. «Chúpala bien, gordo. Será lo último humano que pruebes». Lo arrastró al establo cercano, donde lo ató boca arriba sobre una mesa de madera manchada de sangre seca. Durante 3 días interminables, Marion lo torturó con una paciencia diabólica. Le hizo beber orina de caballo mezclada con pólvora hasta que le salía por la nariz. Le inyectó mercurio en las venas hasta que empezó a escupir trozos de sus propias encías. Le arrancó las uñas una por una, solo para clavárselas en la lengua. ¿Por qué?, balbuceó Ethan entre arcadas de sangre negra. Marion se inclinó sobre él, sus labios manchados de sangre de días. Porque los humanos como tú merecen sufrir antes de convertirse en monstruos, susurró antes de hundirle los colmillos en la yugular. La transformación fue una agonía que duró 5 noches interminables. Ethan retorciéndose, mientras su piel se desprendía en jirones, mientras sus huesos se quebraban y reformaban al azar, mientras vomitaba sus propios intestinos, solo para ver cómo su cuerpo los absorbía con un hambre caníbal. Cuando por fin se alzó, deforme y goteando pus negra, Marion estaba allí, limpiándose las manos con su camisa rasgada. «Feliz y no muerte, cerdo», escupió antes de desaparecer en la noche. «Ahora ve y comparte tu regalo con esa pútrida familia tuya». La mansión Marshall, una semana después. Esmeralda Marshall despertó sobresaltada. Desde la desaparición de su esposo, hace una semana no había podido conciliar el sueño, pero ese día lo había logrado. Sin embargo, algo frío y pesado la inmovilizaba. «Ethan, sigues vivo. ¿Qué te pasa?», susurró al ver los ojos amarillentos de su esposo brillando en la oscuridad. Él le mostró los dientes afilados. «Necesito que seas fuerte». Antes de que pudiera gritar, Ethan le rompió el brazo de un mordisco. Esmeralda huyó mientras la infección vampírica se propagaba en sus venas. Su transformación fue peor. Ethan la mantuvo consciente durante todo el proceso, obligándola a beber sangre de los esclavos. Y es que Ethan perfeccionó su método de conversión con cada hijo, adaptándose a sus debilidades. Luther, el mayor, fue el primero.
El muchacho alto y flaco forcejeó cuando su padre lo arrastró al sótano. «Viejo bastardo, suéltame», gritó. Su pelo rubio grasiento pegado a la frente sudorosa. Ethan lo sumergió en agua bendita hasta que dejó de moverse. Luego le abrió las venas con sus dientes para darle su sangre maldita. Con Ezra, el del sombrero, fue más útil. «Mírame bien, hijo», le ordenó Ethan mientras le mostraba su propia transformación. Ezra observó en silencio, sus ojos grises calculando cada movimiento, hasta que el dolor lo hizo gritar. Su sombrero de paja cayó al suelo, manchándose de la sangre que le brotaba de las encías. Los gemelos Dorian y Darian recibieron tratos opuestos. A Dorian lo convirtió mientras dormía, ahogando sus lágrimas con un trapo. Darian, en cambio, luchó y mordió hasta que Ethan le rompió ambos brazos. Caín fue el más difícil. El muchacho bajo y quemado atacó con su cuchillo de carnicero, abriendo un surco sangriento en el brazo de Ethan. «Buen intento», rugió el padre, antes de arrancarle un ojo con los dedos. Caín solo rió, un sonido gutural, mientras su boca se llenaba de nuevos colmillos. Para Abel, Ethan usó cadenas plateadas. El niño no luchó, solo emitió un sonido que hizo sangrar los oídos de su padre. «Cállate, mocoso», gruñó Ethan, mientras le clavaba los dientes en el cuello. Seth ni siquiera pudo gritar cuando Ethan lo desangró sobre el cuerpo de un esclavo muerto. Sus ojos negros brillaron con odio puro antes de apagarse para siempre. El olor a muerte alertó a los vecinos. Cuando llegaron, encontraron a los esclavos colgados boca abajo del gran roble del jardín, desangrados. No eran simples cadáveres. Les habían arrancado las uñas, sacado los ojos y abierto el vientre en canal para que las vísceras colgaran. Algunos todavía se movían débilmente, sus gargantas produciendo sonidos guturales a pesar de tener las cuerdas vocales arrancadas. Dentro, los niños Marshall gemían retorciéndose en sus camas. Luther, el mayor, mordía los barrotes de hierro de su cama, astillándose los nuevos colmillos mientras gruñía obscenidades. Ezra se mecía en un rincón, un sombrero de paja empapado en sangre, murmurando planes de venganza entre dientes. Los gemelos, Dorian y Darian, yacían abrazados, uno llorando sangre, mientras el otro reía histéricamente. Caín se había encerrado en el armario, donde se escuchaba el sonido húmedo de carne siendo desgarrada y masticada. Ethan los observaba desde el porche principal, lamiéndose los dientes manchados de sangre y excremento. «Por fin», murmuró, mientras el sol quemaba su piel sin cicatrizar, dejando al descubierto músculos palpitantes. «Somos una familia de verdad». Con un gesto, hizo señas a Abel, el niño que levitaba al ras del piso sin tocarlo, que trajo la cabeza del capataz y se la ofreció como un macabro regalo. Ethan la tomó, riendo, cuando la carne le quemó la lengua. En la ciudad, Marion contemplaba la mansión Marshall desde la distancia, saboreando el caos como un vino añejo. Su venganza estaba completa. Ahora solo quedaba esperar que su creación se destruyera a sí misma. Mientras los gritos de los moribundos seguían flotando sobre la plantación como una niebla pestilente. El último resplandor del sol
había desaparecido cuando los primeros gritos retumbaron en la plantación Monroe. Los esclavos corrían hacia los barracones, pero los Marshall ya se movían entre las sombras. Lothar emergió detrás de un carruaje, su pelo rubio grasiento pegado a la sien, mientras derribaba a un hombre de un mordisco en la yugular. La sangre manchó su camiseta mugrienta. «Esconderse es inútil», anunció Ezra desde el techo del granero, su sombrero de paja proyectando una sombra grotesca sobre la tierra. Su voz sonaba como uñas en pizarra. «Solo prolonga el juego». Los gemelos Dorian y Darian operaban cerca del pozo. Dorian, con lágrimas rojas recorriendo sus mejillas, inmovilizaba a las víctimas, mientras Darian les practicaba incisiones precisas en el abdomen. «Mira cómo brillan las tripas bajo la luna», susurraba Darian, obligando a su hermano a observar. En el establo, Caín había reunido a 3 jóvenes esclavos. Su risa gutural resonaba entre las paredes de madera mientras seleccionaba recuerdos para su colección. «Este dedo me gusta», anunció, antes de arrancárselo de un mordisco a un chico que gritaba. Ethan supervisaba la carnicería desde el porche de la casa Monroe, su silueta monstruosa recortada contra la luz de las antorchas. «No dejen testigos», ordenó, escupiendo un trozo de cartílago. Pero el hambre de la familia Marshall no dependía de la cantidad de sangre que pudieran beber. Su hambre solo era saciada al tomar vidas inocentes. Y eso los llevó a buscar nuevas emociones, cazando a los de su mismo linaje. Su incursión contra otros vampiros comenzó cerca de la medianoche. La primera fue una anciana que vivía bajo el cementerio protestante. Lothar la arrastró hacia una lápida. «Somos hermanos de sangre», jadeó la vampira. Ezra le clavó una estaca de fresno en el pecho. «Hermanos no se roban la comida», corrigió mientras ella se desintegraba. Pero su verdadero desafío llegó después. En los pantanos al sur de la plantación vivía Bastien, un vampiro criollo de más de 100 años. No era un anciano decrépito, sino un cazador experimentado que había sobrevivido purgas y revueltas de esclavos. Los Marshall lo encontraron en su choza, colgando boca abajo del techo como un murciélago, sus ojos abriéndose lentamente cuando la puerta se reventó. «¿Quién?», comenzó Bastien, pero Lothar ya lo había derribado de un golpe. El vampiro anciano reaccionó rápido. Sus manos, fuertes como garras de oso, se cerraron alrededor del cuello de Lothar y lo estamparon contra la pared. La madera crujió bajo el impacto. «Mocosos malditos», rugió Bastien, mostrando colmillos que brillaban bajo la luz de la luna. Fue entonces cuando los demás entraron. Ezra saltó sobre su espalda, hundiéndole los dedos en los ojos. Bastien aulló y lo arrojó contra Caín, que acababa de entrar. Los gemelos Dorian y Darian se abalanzaron como perros rabiosos, mordiendo sus tobillos y desgarrando los tendones. Bastien logró arrancar a Darian de un manotazo, enviándolo a estrellarse contra el fogón apagado. Pero Ethan apareció en la puerta, su masa enorme bloqueando la salida. «Acábenlo rápido», ordenó. Fue una masacre metódica. Lothar y Ezra lo sujetaron por los brazos, mientras Caín le abría el vientre con un cuchillo, sacando intestinos que todavía se retorcían. Abel
silencioso como siempre, se encargó de las piernas, clavándole agujas con agua bendita en los muslos para paralizarlo. «Malditos bastardos», dijo Bastien, escupiendo sangre negra. «Radames los va». Ethan le arrancó la cabeza de un tirón antes de que terminara la frase. La familia se repartió el cuerpo como buitres. Lothar bebió directamente del cuello a un palpitante. Ezra se llevó un ojo como trofeo, guardándolo en el bolsillo de su gabardina. Caín se quedó con el corazón, mordisqueándolo como si fuera una manzana podrida. Y los gemelos, los más pequeños, lamieron la sangre del suelo. Solo Seth, el hijo de la boca cocida, se negó a participar. Observó desde un rincón, sus ojos negros brillando con algo que podría haber sido asco o envidia. Al amanecer, cuando regresaron a la mansión, dejaron el cadáver mutilado de Bastien colgado de un árbol en el camino principal. Un mensaje claro para cualquier otro vampiro que pensara desafiarlos. Pero su error fatal ocurrió en el límite entre las propiedades. Los gemelos detectaron un movimiento felino cerca de los cañaverales. Mefisto, el gato familiar de Radames, los observaba desde la copa de un olmo muerto, sus ojos dorados brillando con inteligencia sobrenatural. «Es solo un animal», tartamudeó Dorian, retrocediendo. Darian escupió bilis negra. «Es cazar o ser cazado». El felino intentó huir, pero Darian saltó con agilidad sobrenatural, atrapándolo por la cola. Lo estrelló contra el tronco hasta que los huesos crujieron. Y Dorian, en un arrebato de histeria, se unió al ataque, mordiendo una pata trasera mientras el animal aullaba. Pero no percibieron la presencia que se materializó detrás de ellos hasta que fue demasiado tarde. Radames surgió de la oscuridad como una pesadilla hecha carne. Su traje de seda negra impecable, sus ojos, fríos como el mármol de tumba, examinaron los restos de Mefisto antes de posarse en los gemelos. «Has firmado vuestra sentencia», declaró con una calma más aterradora que cualquier grito. «Y será en sangre antigua». Pero bueno, al día siguiente, cuando recién el sol se ocultó, Radames llegó a la hacienda de los Marshall. No lo hizo con estruendo, sino como el susurro de una hoja afilada deslizándose entre las sombras. Su traje negro, impecable, no hacía ruido al rozar la tierra seca del camino. Ethan se encontraba sobre la baranda de su casa, esperando con ansias para salir a cazar, cuando miró con desdén al extraño que avanzaba por el camino. «¿Y tú, quién diablos eres?», dijo, mostrando sus dientes amarillentos. Radames no apresuró su paso. «Un juez de consecuencias», respondió. Detrás de Ethan, Lothar se rió mientras limpiaba la sangre de su camiseta. «¿Oíste, padre? El señorito habla bonito». El vampiro ignoró la provocación. Sus ojos se posaron en los gemelos que se escondían tras Esmeralda. «Vengo por lo que me deben». Ethan escupió al suelo. «No te debo nada, viejo, ni siquiera te conozco». «Pero tus hijos conocieron a mi gato», dijo Radames, y el aire se volvió frío de repente. Darian retrocedió, tropezando con Dorian. Ethan frunció el ceño. «¿Estás molestando?
¿Viniste por un maldito gato? Radames ajustó un guante. Mira, Mefisto era de sangre más noble que la tuya. Ezra, siempre calculador, murmuró. Padre, ese hombre no me da buena espina. Debemos acabarlo cuanto antes. Ethan lo calló con un gesto. No me importa si criaba dragones. Nadie amenaza a los Marshall en mi tierra. Se inclinó hacia adelante, haciendo crujir la madera. Última oportunidad. ¿Vas a llorar o a pelear? Radames sonrió por primera vez, mostrando colmillos que brillaban como diamantes tallados. Voy a enseñarte el significado del linaje. El silencio que siguió solo se rompió cuando Caín, desde atrás, lanzó su cuchillo. Radames lo esquivó sin mirar. Pobre elección, dijo, y entonces el verdadero terror comenzó. Radames caminó y no alteró su paso. Sus botas de cuero fino no levantaron polvo al detenerse frente a los escalones. Ethan Marshall, dijo, te ofrezco una oportunidad que no mereces. Loder soltó una carcajada desde la puerta. ¿Oís eso, hermanos? El señorito europeo viene a dar órdenes. En un gesto casi imperceptible de la mano de Radames, Loder cayó de rodillas, tosiendo sangre negra que le quemaba la garganta. Mataste a uno de los míos, continuó Radames, como si no hubiera interrupción. Destrozaste a Mefisto. Por eso, te daré un castigo en lugar de la muerte. Sus ojos, fríos como el hielo de los glaciares, se clavaron en Ethan. Mata a tus hijos con tus propias manos. Empieza por los gemelos que mancharon sus dientes con sangre sagrada, y te perdonaré la vida. El silencio duró menos de un latido. Ethan se rió, un sonido burlesco. ¿Eso es todo lo que traes? ¿Sermones? Se ajustó el cinturón sobre su panza hinchada. Deberías estar rogando que te dejemos ir. Y saben, el ataque fue tan rápido que ni los vampiros Marshall lo vieron venir. Radames apareció frente a Ethan sin haber cruzado la distancia. Su mano derecha, enguantada en cuero negro, se hundió en el pecho del gordo como si fuera mantequilla rancia. Ethan miró hacia abajo, incrédulo, mientras esos dedos largos se cerraban alrededor de su corazón. Insuficiente, murmuró Radames, antes de sacar los dedos del pecho de Ethan de un tirón. El gordo cayó de rodillas, escupiendo coágulos. Detrás de él, sus hijos se abalanzaron como una jauría. Loder fue el primero en caer, su cuerpo golpeando el suelo con un crujido de huesos rotos antes de tocar tierra. Ezra intentó usar su sombrero como arma, pero Radames se lo regresó con un soplido, provocándole un corte en el rostro. Caín logró acercarse lo suficiente para clavar su cuchillo, pero la hoja se quebró contra la piel del vampiro. Patéticos, dijo Radames, y con un movimiento de muñeca, los 5 hermanos volaron por los aires como muñecos de trapo. Fue entonces que vio a los gemelos escondiéndose tras Esmeralda. La mujer vampiro alzó las manos, sus ojos amarillos brillando con desesperación. Por favor, ellos solo son... El collar de perlas que Ethan le había regalado en vida se tensó en su cuello, un tirón seco, y su cabeza rodó por los escalones mientras su cuerpo se desplomaba. Dorian gritó, Darian intentó correr. Radames los atrapó por los cabellos. Este roble servirá, dijo,
contemplando el árbol centenario donde los Marshall colgaban a sus víctimas. Los gemelos forcejeaban inútilmente, mientras Radames afilaba 2 ramas rotas con sus uñas. Dorian lloraba, suplicando, y Darian escupía maldiciones. El primer empalamiento tomó 3 minutos exactos. Radames contó cada segundo mientras Dorian se retorcía, ensartado desde la espalda hasta la boca. Darian duró menos, su cuerpo seco, estallando en llamas azules cuando los primeros rayos del sol lo tocaron. Ethan, con la carne chamuscada por los primeros rayos del sol, arrastró su cuerpo mutilado hacia el interior de la mansión. Los 5 hijos sobrevivientes, Loder, Ezra, Caín, Abel y Seth, retrocedían hacia la puerta principal, mientras su piel comenzaba a humear. «¡Adentro, malditos!», rugió Ethan, escupiendo trozos de pulmón carbonizado. Loder y Ezra cargaron con su padre, mientras Caín rompía la puerta de una patada. Abel flotaba justo sobre el umbral, evitando tocar los rayos del sol. Radames observó desde la sombra del roble centenario, donde los gemelos se convertían en ceniza. No necesitaba apresurarse. Sabía que la mansión sería su tumba eventualmente. El sótano apestaba a tierra húmeda y carne quemada. Ethan, con los músculos aún regenerándose de las heridas que Radames le había infligido, escupió un trozo de víscera negra al suelo. Sus hijos lo observaban desde las sombras. Loder, con la mandíbula dislocada. Ezra, acariciando el filo de su cuchillo. Y Caín, mordisqueando su propio dedo recién regenerado. «Nos vamos», rugió Ethan, antes de que ese maldito europeo decida terminar el trabajo. No hubo discusión. Esa misma noche, cuando el último rastro del sol desapareció, los Marshall abandonaron la mansión como ratas huyendo de un barco en llamas. No llevaban nada más que la ropa ensangrentada que tenían puesta y un par de bolsas llenas de joyas robadas a sus víctimas. Ethan escupió hacia atrás, hacia la silueta de la casa donde habían reinado como monstruos. «Volveré por ti, Radames», mintió, sabiendo que jamás se atrevería. Desde las alturas de un pino, Radames observaba cómo la silueta de los Marshall se perdían entre los árboles como cucarachas dispersándose bajo la luz de una lámpara. Ethan arrastraba su cuerpo medio chamuscado, seguido por sus hijos cojeando, jadeando, algunos escupiendo trozos de carne, un espectáculo patético. Radames sonrió, ajustándose los guantes de cuero. Los había dejado escapar. No por misericordia, sino porque la cacería era mejor cuando la presa creía tener esperanza. Él tenía siglos por delante, y qué mejor entretenimiento que perseguir a esos bastardos degenerados, pueblo por pueblo, década tras década, hasta que el miedo los pudriera por dentro. «Corred, ratas», murmuró, hundiendo sus uñas en la corteza del árbol. «Así la sangre sabrá más dulce cuando al fin los alcance». El viento llevó el olor a quemado de la mansión Marshall. Radames inhaló profundamente, saboreando el futuro. La eternidad era larga, y él sabría disfrutarla. San Juan Grande, 1820. El pueblo era polvoriento y pequeño, perfecto para esconderse. Los Marshall se hicieron pasar por hacendados sureños, arruinados por la guerra, usando el oro de sus crímenes para comprar silencio. Ethan,
con un sombrero de copa que le ocultaba la cara llena de cicatrices, sobornó al alcalde con un reloj de bolsillo de oro. «Accidentes de caza», murmuró Ezra, cuando un par de campesinos desaparecieron en el bosque. «Nadie echará de menos a borrachos». Pero el gordo fue claro. Solo indios, criminales o cualquiera que no deje huella, ordenó, clavando sus uñas en la mesa de madera. Nada de banquetes, como en la Nueva Orleans. Los años pasaron. La familia se volvió más fuerte, más hábil. Luther desarrolló una velocidad sobrenatural. Ezra, la habilidad de manipular sombras. Caín, una resistencia al dolor que lo hacían reír mientras le arrancaban miembros. Hasta Abel, el más callado, aprendió a estrangular sin tocar. Pero entonces llegaron los del monte. Otros vampiros, tan antiguos y fuertes como ellos, pero con un lado humano que no habían conocido antes en otros de su misma especie. Así que bueno, la batalla entre ambas familias era inminente. El primer enfrentamiento había ocurrido, dejando 3 víctimas mortales, 2 por parte de los Marshall y 1 por los del monte. La batalla final estaba por desatarse, pero eso se los contaré en la siguiente historia.